buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Esta noche nos acompaña Daniel Cantó. Él es alicantino, policía nacional desde hace más de 2 décadas y medium desde su infancia. A los 3 años comenzaron a ocurrirle experiencias que no sabía cómo explicar. Veía entidades en su habitación y tuvo que aprender a convivir con ello siendo apenas un niño. Su madre, que también tenía esa sensibilidad, al igual que su abuela, le comprendía, aunque no sabía cómo guiarle. Curiosamente, los 3 nacieron el mismo día. Con 23 años, Daniel aprobó la oposición y desde entonces ha desarrollado su carrera en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en Alicante, manteniendo siempre separadas su vocación profesional y su dimensión espiritual. Desde hace más de 5 años comparte sus experiencias en conferencias y entrevistas, acompañando a personas que han vivido situaciones similares y también como terapeuta experto en terapia regresiva. Con todos vosotros, Daniel Cantó. Muy buenas noches, Daniel. Un placer tenerte en mi programa, un placer estar aquí contigo. Como hemos dicho antes en conversación, para mí la conexión contigo, no solamente por tu trabajo con la terapia regresiva, sino como medium y por tu cercanía ha sido muy bonita y muy especial. Nosotros hablamos con el más allá y ese más allá no es tan diferente de aquí, de donde vivimos, de donde estamos. Simplemente estamos en otro estado, encorsetados en un cuerpo físico. Quiero que si por favor nos puedes contar cómo fueron tus experiencias, cómo comenzaron cuando eras muy pequeño, cuál fue el primer recuerdo que tienes de aquello que no podías explicar, de esas conversaciones con el más allá. Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias porque para mí es un honor poder estar aquí y poder compartir contigo, con tu comunidad, con todas las personas que nos ven, pues el intentar un poco dar luz, ¿no? a todos estos temas que creo que cada vez más gente se abre un poco más a todas estas cosas que parecen increíbles, pero que al final, o yo por lo menos en mi experiencia considero que son ciertas. Y que bueno, pues que realmente, como siempre comparto, tengo mucha suerte de haber llegado hasta donde he llegado a día de hoy. Todavía me queda muchísimo por aprender, no me queda ningún género de dudas, pero bueno, al final uno tiene que encontrar su camino, ¿no? Y a veces el camino está lleno de piedras, está lleno de baches, y a día de hoy tengo 43 años y siento y miro hacia atrás y le doy gracias a las experiencias que he tenido que experimentar, porque gracias a todas y cada una de ellas puedo comprender a día de hoy lo que hago y el poder acompañar a otras personas a veces en esas pérdidas, ¿no? O en el dolor, o incluso a veces cuando no sabemos muy bien de dónde nos vienen las sensaciones, emociones o un síntoma, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Y claro, yo desde los 3 años veía y sentía cosas que efectivamente, pues, no podía explicar, ¿no? Y me resultaba complicado poder verbalizar, ¿no? Lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, hasta que, bueno, pues, el tiempo al final pone cada cosa en su sitio. Al final, el conocimiento de las cosas hace que tú entiendas el por qué estamos aquí, qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Y bueno, pues realmente a mis 21, 22 años empieza a cambiar todo cuando decido no conformarme con lo que estoy viviendo, ¿no? Que es no querer saber absolutamente nada de todo esto. Me consideraba una persona feliz, una persona que tenía absolutamente todo, pero hubo un momento en mi vida, o al menos eso siento, que hubo un antes y un después, ¿no? En el que uno comienza a despertar y empieza a buscar. ¿Y qué? Y claro, ¿y qué ocurre cuando empezamos a buscar, no? Efectivamente, cuando empezamos a buscar, empezamos a encontrar respuestas a lo que nos está ocurriendo y sobre todo eh, completar esas piezas, ¿no? De ese puzzle, ¿no? Que tenemos ahí súper desordenado
y que empiezan a encajar cada una de las piezas cuando vas encontrando a ciertas personas a lo largo de tu vida. También vas estudiando, vas buscando esa información, ¿no? En otras personas que también han tenido otras vivencias y te das cuenta que no eres un bicho raro, ¿no? Que no eres raro para nada, sino que es algo que a veces a las personas nos ocurren y que, bueno, pues que unos tardan más, unos tardan menos o incluso otros viven toda su experiencia y no se dan cuenta de que hay algo que les hacen algo ya no especiales, ¿no? Sino que esa sensibilidad que puedas llegar a tener, pues que la puedas utilizar a tu favor y sobre todo al favor de las personas que te vas a encontrar a lo largo de tu vida, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando tú, o por ejemplo, cuando yo he hablado con personas o vidas de personas que han sido o que trabajan en la mediunidad, su infancia siempre ha sido algo complicada, ¿no? O difícil, ¿no? Por así decir. Sí. Y claro, cuando tú encuentras realmente el cometido, cuando tú encuentras el conocimiento, cuando tú encuentras, pues, el, el lugar que tienes que ocupar, ¿no? Sí. Pues ahí empieza a cambiar absolutamente todo, ¿no? Empieza a alinearse como si se alineasen los astros, ¿no? Y dijera, bueno, esto es perfecto, ¿no? ¿Qué me está ocurriendo? Y a día de hoy, pues, yo me dejo llevar por la energía, por el universo, por las cosas que te ocurren alrededor y sin ningún tipo de tapujos, ni de tabús, ni de esconderme, ¿no? Fíjate que desde los 21 años yo aprobé mi oposición, yo soy miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, soy Policía Nacional aquí en la ciudad de Alicante, en mi ciudad, y bueno, pues llevo 20 años siendo policía y claro, a veces mis padres me recuerdo que para protegerme me decían, bueno, Daniel, tú cuando vayas allá a la comisaría, tú absolutamente de esto nada, ¿eh? Tú no digas nada, no sea que pensarán de ti. Incluso ocurría, ¿no? Cuando iba al colegio, cuando era un poco más mayor y era un poco, entiendo perfectamente que es protegerte, ¿no? Querer proteger a tu hijo para que no lo tachen de, pues no sé, de loco o que no te crean o que O se de rían de bicho ti. raro. Claro, ¿no? Y, O y de bueno, bicho pues raro. te das cuenta bueno, que llega un momento en el que dices, mira, estoy tan convencido de que esto es así que estoy preparado para gestionar lo que me digan, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues la gente, o por lo menos en mi entorno, respetan mucho. Algunos han tenido experiencias que no les ha quedado otra cosa que creer en ello, porque no tiene explicación, ¿no? A veces experiencias que han tenido compañeros conmigo, ¿no? Y bueno, pues yo no es que esté aquí para demostrarle a nadie nada, ni para convencer absolutamente a nadie. Creo que todo el Pero la mundo, evidencia es la claro, evidencia, ¿no? cada uno tiene su momento, tiene su lugar y todo llega, ¿no? Cuando tú empiezas a buscar, ya te digo que encuentras la respuesta sí o sí. Todo llega y aunque tu entorno tenga un cierto respeto, un cierto estar, bueno, no creo, pero no dejo de ver. Luego al final es verdad que el ser medium forma parte de nuestra esencia y entonces al final lo extrapolamos a todos los ámbitos de nuestra vida, a todos y cada uno de ellos. Y cuando empezaste porque me ha sonado muy curioso, eh, para ti como niño, que cuando comenzaste a ver desde muy jovencito, desde muy niño, Ujú, tu madre y tu abuela, corrígeme si me equivoco, ujú. también veían y te ayudaron, te apoyaron en eso o directamente, no solamente no decirlo en público, sino también en casa. No, vamos a ver, yo tengo que destacar o tengo que reseñar que mi abuela, mi madre y yo nacimos los tres el mismo día, con una diferencia de 30 años. Qué Y a barbaridad. los, y a los tres nos pasaba algo muy parecido. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que seguramente que al no querer desarrollar esta habilidad o esta sensibilidad, pues al final, ¿qué ocurre? Que enfermas. Te conviertes en un enfermo crónico y que no entiendes muy bien, ¿no? Por qué te sientes así. Y bueno, pues yo me veía un poco en ese espejo, ¿no? Un poco reflejado en ello y decía, yo no quiero esto. Yo quiero entender el por qué estoy así o por qué siento ciertas sensaciones o emociones o por qué veo o por qué a veces adivino, porque claro, yo decía, es que cómo puede ser que sepa esto, cómo puede ser que adivine esto, ¿no?
no entraba dentro de mi conciencia, ¿no? Y de mi consciente y claro, te das cuenta que hay algo que se está repitiendo, algo que yo no sé y que lo sé, y dices: "¿Cómo puede ser todo esto?", ¿no? Entonces, por una parte sí que me sentía apoyado porque sí que me entendían, lo único que no podían hacer, a lo mejor era ayudarme o darme las herramientas que necesitaba para poder yo entenderme y poder autoayudarme a mí mismo, porque claro, yo con 21 años sentía un vacío que no comprendía el por qué sentía ese vacío. Decía, bueno, Mm. pero ¿cómo es posible que un chaval de 21 o 22 años tenga su vida resuelta? Porque yo había aprobado mi oposición, tenga su casa, tenga su familia, su coche, su pareja, es decir, por lo que cualquier persona le gustaría tener, ¿no? Con esa edad, ¿no? Y yo buscaba y decía, bueno, ¿por qué siento este vacío? ¿Por qué siento esta tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué, no? Y claro, no era la pregunta no era el por qué, era el para qué estaba sintiendo todo eso, ¿no? Claro, tú te das cuenta que estás sintiendo todo esto porque no estás en el lugar que tienes que estar, o no tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y claro, cuando yo decido dar un paso hacia adelante, pues claro, recuerdo que estaba ingresado en un hospital haciéndome pruebas, porque yo no me sentía nada bien. Y claro, las pruebas del médico siempre eran exactamente las mismas. A usted no le pasa absolutamente nada, seguramente que sea psicosomático. Y claro, cuando tú empiezas a definir lo que es la palabra psicosomática, dice, bueno, la psique es el alma, el soma el cuerpo, si el cuerpo no te da la información, ¿por qué no le pregunto al alma, no? Y eso es lo que hice un poco, ¿no? Llegó a mis manos un libro de alguien que hace poquito entrevistaste, del doctor Juan José López Martínez, Qué maravilla de y, hombre. y cuando terminé de leerlo, pues miré el título del libro porque no lo recordaba, ¿no? Recuerdo que me lo leí una tarde, porque estaba tan aburrido ahí en la habitación del hospital, que cuando giro el libro y leo nuevamente el título que no lo recordaba, decía: "La respuesta está en el alma". Y claro, la respuesta está en el alma, yo estaba buscando en el cuerpo físico. Y dije: "Oye, Daniel, ¿por qué no pones todo tu empeño en buscar las respuestas en el alma?". Y eso es lo que hice. Busqué a esta persona, la encontré, asistí a una conferencia y un taller, y años después me formé con él en el año 2017-2018 y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Me formé en esta terapia, en la terapia regresiva, y bueno, pues esa terapia ha ido evolucionando a lo largo de estos años, ¿no? Llevo prácticamente 7 años trabajando en ella. Llevo registradas más de 1.500 regresiones y ya no es el A número ver. de regresiones, sino es la información que he conseguido con todas esas experiencias. Y es ahí donde yo me doy cuenta de que realmente tengo una obligación, que es compartir lo que ocurre o lo que le ocurre al alma de las personas cuando están trabajando en estado expandido de conciencia. Pero claro, hay algo más. Le añadimos la parte de esa sensibilidad que puedo sentir y poder ayudar a los pacientes y a los que se ven y a los que no se ven de una manera totalmente diferente, ¿no? Evidentemente, la terapia regresiva tiene una columna vertebral que no se puede alterar o no se puede modificar, ¿no? Como por ejemplo el doctor Kabuli, el doctor Brian Weiss, el doctor Juan José López Martínez, Joaquín Cámara. Al final, es una terapia que lo que es la columna vertebral o lo que es el tronco del árbol, eso no lo pueden modificar, ¿no? Luego cada terapeuta, pues bueno, pues le pone las flores que quiera, ¿no? El color que quiera, de la forma que quiera, pero la terapia regresiva consigue que el paciente pueda llegar hasta el origen o encontrar el origen o el motivo de una sensación, emoción, un síntoma que esté presente en su momento actual y que, bueno, pues al final, entrando en esos estados expandidos de conciencia, que no es una hipnosis, sino estados expandidos de conciencia, somos capaces de entrar en regresión y averiguar qué es lo que estamos somatizando en nuestro momento actual, qué es lo que nos está, por así decir, incordiando, ¿no? En esta vida, o por qué estoy sintiendo sensaciones que no entiendo muy bien por qué lo siento, incluso enfermedades, ¿no? Que pueden, al final, después de tanto tiempo, ¿no? Que estar sometido en esas emociones, en esas sensaciones que no sabes muy bien de dónde vienen, cuando no eres capaz de decir, bueno, hasta aquí, algo se activa en ti, ¿no? Y no lo sabes muy bien
es un como darte un botón, ¿no? Y activar una emoción que dice, bueno, si esta emoción yo no la tenía, ¿por qué tengo miedo al agua? ¿Por qué tengo sensación de angustia cada vez que tengo que esta situación? ¿O por qué cada vez que veo a una persona X eh, reacciono de esta manera, ¿no? No tiene realmente un motivo, ¿no? A veces sí que sabemos el motivo, ¿no? Sabemos dónde está el origen, pero creemos que el tiempo todo lo cura. Y claro, creer que el tiempo todo lo cura es un gran error, porque el tiempo lo que hace es desvirtuar esas sensaciones y emociones que nosotros llevamos impregnadas, ¿no? Al Acaba final, de decirme, acaba de decir o sí, de comentar a mí, a todos los que nos ven, ujú, una frase que yo suelo decir mucho. Nos pensamos que cuando guardamos la ropa y la ujú. guardamos desordenada en un cajón, como no la vemos, no está. Pero cuando nos damos cuenta que ese cajón por falta de espacio nos hace falta y empezamos a deshilachar, nos encontramos ropa mugrienta o ropa vieja o ropa dañada que nos hace mal y que no sabíamos que estaba ahí o no recordábamos porque la mente consciente tiende a tapar. Eh, Así es, Ana, porque tú al final lo que te das cuenta es que tú estás experimentando una experiencia ahora en tu presente actual, pero seguramente que el origen esté mucho más atrás, ¿no? Ya no te hablo de una vida pasada, a veces en nuestra propia infancia. Y claro, como lo que solemos hacer los seres humanos es intentar recordar con esto, ¿vale? Pero claro, en la terapia regresiva lo que hacemos no es recordar con esto, sino hay datos que nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de poder recordar a partir de los 6 o 7, 8 años, y eso es porque nuestro cerebro se ha formado y ya tenemos la capacidad de poder eh, almacenar esa información, ¿no? El recuerdo, ¿no? Y tú echas mano de ese recuerdo, pero claro, si tú tienes una experiencia traumática X en tu vida, cuando tienes 1 o 2 años en tu infancia, o en el vientre materno, o incluso si rebobinamos un poco más atrás, nos vamos a una vida pasada, porque el origen está en una vida pasada, evidentemente esto no lo va a recordar. Es imposible, porque tu imposible. cerebro realmente no estuvo ahí. El que realmente estuvo es el alma. El alma es el que posee esa información. ¿Por qué posee esa información? Porque para el alma solamente existe una vida. Lo único que hace es cambiar de carcasa, cambiar de cuerpo. Por eso la Así es, información está en el alma. Nosotros somos capaces de contactar con una sensación, una emoción, un síntoma a través del alma del paciente. a través Y realmente el protagonista de todo esto es el alma del paciente, no el cuerpo físico, ni siquiera la persona, sino el alma así de es, la persona. Cuando tú eres capaz de entrar en ese estado expandido de conciencia, que es un estado que todo ser humano es capaz de poder entrar en ese estado expandido de conciencia, ¿por qué? Porque es algo automático. Tú cuando eres capaz de conectar con una emoción, una sensación, un síntoma, como puede ser un dolor, una angustia, el ver a una persona y recordarte algo, ¿no? Tú entras de forma automática a esa experiencia y no tienes que hacer ningún tipo no sé, de ritual, ni tienes que hacer ningún tipo de meditación, no tienes que hacer nada extraordinario para poder entrar en estado expandido de conciencia. Fíjate que a veces los pacientes cuando entran a la consulta ya están en estado expandido de conciencia. ¿Mm? porque van predispuestos a, sí, totalmente de Claro, acuerdo, han van entrado predispuestos a, en ese estado. Fíjate que este fin de semana que veníamos de un taller de Albacete, claro, había gente que decía, oye, ¿por qué esta persona nada más tumbarse al colchón ha comenzado a relatar una experiencia? Digo, porque estaba en su sitio y estaba ya en estado expandido de conciencia. No hace falta hacer ninguna pregunta, no hace a veces falta hacer la historia clínica porque el paciente está a veces en estado expandido de conciencia. Por lo tanto, aprovechamos ese estado para poder acompañar al alma y resolver qué es lo que necesita trabajar en ese momento. ¿Mm? y ahora te voy a preguntar si cuando eh, esa persona que viene previamente con el estado expandido de conciencia abierto a dispuesto a ayudar, eh, viene ya precedido también de esa ayuda desde el otro lado de sus guías, Ujú, y si cuando entran en la sala donde vais a comenzar a hacer, a realizar la terapia regresiva, ujú. eh, puedes percibir esa predisposición de la persona o esa conversación con su guía. Si, Bu- Bueno, son sensaciones, ¿no? Que tú sientes, ¿no? Y cada persona
tiene una abertura, ¿no? Diferente, una predisposición diferente, ¿no? Hay gente que es muy analítica y lo que hace realmente, pues esa parte izquierda de su cerebro, en la parte analítica empieza a analizar lo que está ocurriendo y dice, bueno, esto Total. no puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que lo que hace es bloquear realmente la experiencia. Cuando tú te dejas llevar, independientemente de tus guías o de esas almas que te puedan, o esas energías que nos acompañan, el alma del paciente, que es lo que realmente a mí me interesa trabajar con ella, eh, entra de forma automática. Fíjate que yo en la terapia regresiva lo primero que me preocupa y me preocupo es que llevo haciendo más de 20 años una técnica que lo primero que hago es limpiar el campo vibratorio de las personas. ¿Para qué? Para asegurarme de que realmente voy a trabajar con el alma del paciente y no con otra. Y eso, bueno, lo llevo haciendo prácticamente más de 20 años y te puedo decir que eso funciona y que efectivamente me da cuenta de que cuando tú haces esa técnica, te aseguras de que trabajas con el alma de la persona y no con otra, ¿no? Cuando tú trabajas se abren muchas puertas, ¿no? Y se abren muchas energías y parecen como que están predispuestas para acercarte a ese taller o esa situación, porque es una energía que se genera y que llama a que realmente se personen ahí, ¿no? Fíjate que muchas veces cuando las personas quieren venir a la consulta, me preguntan, oye, yo soy capaz de poder contactar con, yo qué sé, con mi padre, con mi hijo, con mi madre, con quien sea, ¿no? Y claro, mi deber y mi honestidad tiene que decirles que yo no tengo el teléfono de todos ellos, que yo no soy quien Total. los manifiesta, sino son ellos mismos los que realmente, y bueno, y tengo la certeza que muchas de las personas que asisten a talleres, que asisten a formaciones, que asisten a la consulta, al final no son ellos los que vienen, sino son los que no se ven, los que mueven los hilos para que estén en el lugar que tienen que estar. Y eso, bueno, eso lo tengo yo claro, Ahí, no, ahí es donde yo clarísimo, quería llegar. clarísimo. Precisamente es que esta misma tarde eh, he estado pues trabajando y lo primero que he notado el espíritu de una señora que venía y me comunicaba, ¿no? Y me dice la persona que tenía enfrente, dice, qué raro, yo esperaba a mi padre. Y le decía lo mismo, esto no es un teléfono, igual que nosotros tenemos horarios y trabajo, ellos no tienen allí horario, pero tienen trabajo y en ese momento no pueden venir, pero igualmente te están prestando ayuda y como dice, tus guías te han traído aquí y no me cabe la menor duda que tus guías te han traído aquí porque esto es lo que necesitas para sanar. Bueno, estamos llenos de señales. Lo que pasa es que a veces, desafortunadamente, no somos capaces de poder verlas, ¿no? Así es. Pero muchas personas, ¿no? Que he tenido experiencias con ellos, ¿no? Acompañamientos con ellos, me decían cosas que decían, bueno, esto se repite, ¿no? Con otras personas, ¿no? Que también me cuentan algo similar, ¿no? Y claro, como por ejemplo una mariposa o encontrarte una pluma en un lugar en concreto en el que, por ejemplo, está una ventana cerrada y es prácticamente imposible que se haya introducido una pluma, o que pidas una cosa y de repente aparece, o dame una señal y que aparezca, si estás aquí cerca de mí, que aparezca un coche, yo que sé, amarillo, y de repente cruzas la esquina y te ves un coche amarillo. Es decir, es una serie de causalidades que dices, bueno, esto que se lo cuente, igual tengo un problema, ¿no? No, la verdad es que yo lo creo porque lo he visto, porque lo he experimentado y porque son muchas personas. Es igual que cuando hablamos, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte o las experiencias previas a la muerte, ¿no? Fíjate cuando personas que están en el lecho de muerte, muchos de ellos cuentan exactamente lo mismo, ¿no? Estoy viendo una luz, estoy sintiendo una paz y un amor como nunca antes lo había sentido. No sé, tienen la sensación o saben la certeza de que saben que van a partir pronto o En les pocos quedan días o breves, sí. minutos o segundos, ¿no? Y lo saben, ¿no? Y claro, fíjate que podemos destacar aquí a Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? En esos libros, en todo lo que ella al final durante 20 años estuvo argumentando todas las experiencias que tenían sus pacientes, se sentaba en los pies de las camas de los pacientes moribundos
y bueno, recogía toda esa información de esas personas que, bueno, que luego al analizarlo decían, bueno, estadísticamente hay algo que se está repitiendo, ¿no? Esto de sentir ¿no? una sensación de paz y de amor, estoy viendo una luz, estoy viendo seres de luz o incluso familiares que vienen a recogerme, ¿no? A recogerlos. O O esas acompañar. experiencias Claro, compartidas con esos familiares claro, que dice, están en bueno, este plano y con los que están en el otro. claro, ¿cómo puede ser esto, no? Pues sí, es. Al final las estadísticas están ahí, las evidencias están ahí, como tú decías anteriormente, y lo mismo ocurre cuando personas han experimentado experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que parece ahora que sea una moda, pero bueno, las experiencias cercanas a la muerte han estado siempre ahí. Lo único que, Siempre. bueno, no han salido a la luz, no han estado documentadas por el qué dirán, ¿no? Por el tabú, ¿no? Que a lo mejor generaba y sobre todo ahora, pues la ciencia, ¿no? Los hospitales empiezan a ver estadísticas, empiezan a ver investigaciones de personas que han tenido ese tipo de experiencias y bueno, pues yo veo muy positivo que se registren Que se porque claro, registre, que se claro, divulgue y claro, que se claro, expanda, que porque vean que no es algo extraordinario, ¿no? Que es ahí algo va, ahí va. que la gente se inventa o que, bueno, que no estás lúcido en ese momento y a lo mejor por la medicación te estás inventando que estás sintiendo esto o que estás viendo a un familiar tuyo que ya había trascendido o ciertas cosas que o estoy viendo un túnel o no sé, cosas que se parecen también que, bueno, que son muy parecidas a las experiencias que tienen las personas que están ya en el lecho de muerte. Así es. Simplemente lo único que cambiamos es que vuelven a la vida, ¿no? Que vuelven otra vez a retornar en su cuerpo físico. Vuelven a Y nacer, claro claro, que sí. y muchos de ellos pues tienen mensajes y luego sus vidas les cambian. Sobre todo cuando tú le preguntas a alguien, ¿no? Que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, yo siento esa dificultad, les escucho muy atentamente y les noto como esa dificultad para poder verbalizar lo que han experimentado, ¿vale? Porque es algo que a lo mejor nunca habían visto. Es como si yo, por ejemplo, te digo a una persona que es invidente, que no puede ver, que me describa cómo es el color rojo y seguramente que no pueda definirme cómo es un bolígrafo que es de color rojo, O el ¿vale? matiz o la Porque, forma, sí. claro, porque no tiene las palabras para poder definirlo porque a lo mejor nunca lo ha visto, ¿no? Pues esto ocurre exactamente igual. Tú una experiencia que a lo mejor nunca no has tenido, no puedes verbalizarla, no puedes explicarla, no puedes ponerle palabras en tu boca porque no sabes cómo definir eso que acabas de experimentar, pues bueno, es lo que hablamos, la inefabilidad de las palabras, no poder tener palabras para poder definir algo que tú a lo mejor es la primera vez que lo has experimentado, ¿no? Pues esto ocurre exactamente igual cuando trabajamos en estado expandido de conciencia, cuando trabajamos en regresión y revivimos una experiencia de una vida pasada, pues ocurre exactamente lo mismo. Siempre que se trabaja una experiencia de una vida pasada, tenemos que terminar la experiencia con una muerte. Y claro, la muerte que experimentan las personas que están en regresión, efectivamente cuentan exactamente con mismo detalle lo que dicen las experiencias previas a la muerte y los que hablan de las experiencias cercanas a la muerte. Hay una gran similitud en las tres cosas. ¿Y por qué hay una gran similitud? Porque las tres están trabajando la parte de la muerte. ¿Mm? Así es, Y es así es. exactamente igual. Y son personas que a lo mejor no tienen nociones de lo que es la muerte, o cómo muere una persona ahogada, o cómo muere una persona quemada, o cómo muere una persona decapitada. Eh, Hay personas que no tienen nociones de cómo muere una persona, ¿no? O nociones médicas, ¿no? Sí, o la sensación de ese vacío, de esa soledad, de Y, verse solos, y de ellos, sentir claro, pánico. y ellos son capaces de verbalizar y de contarme con pelos y señales cómo son ese tipo de muertes. Y no tienen esa información. La están recibiendo en ese momento en el que están en estado expandido de conciencia, en estado regresivo, es cuando están contando esa experiencia o esa situación y previamente no tenían esa información. Es igual que, por ejemplo, cuando trabajamos experiencias en el vientre materno, por mucho que tú intentes recordar cuando estabas en el vientre de mamá, es imposible. ¿Mm? Es imposible poder recordarlo. Pues fíjate que hay pacientes que cuando están en estados expandidos de conciencia son capaces de recordar qué es lo que ocurrió cuando estaban en el vientre de mamá. No Si solo mamá, eso, que enlazan su carácter también, su forma de ser, la enlazan también aparte con el comportamiento dentro del vientre de mamá. claro, tú Eh, fíjate el, que nosotros estamos conectados por ese cordón umbilical, ¿no? Claro, en claro, ese cordón umbilical nos están pasando las emociones que siente mamá,
si mamá intentó abortar, si mamá sentía tristeza o sentía miedo porque no sabía si lo iba a hacer bien, si papá maltrataba a mamá, si, bueno, una serie de cosas, de situaciones que se pueden experimentar, ¿no? Y que, bueno, pues que tú crees que estás ahí en el vientre de mamá y que eso no te afecta. Pues fíjate bien, eso no es así. Y te digo por qué no es así. Porque, claro, me he encontrado a lo largo de todas estas experiencias que he podido acompañar en regresión, me he dado cuenta de que hay personas que llevan desde el nacimiento, desde el vientre materno de su madre, llevan un comportamiento, han llegado a tener un comportamiento, unas sensaciones y unas emociones que no son suyas, sino que realmente pertenecen a mamá. Y claro, cuando nosotros trabajamos en ese momento, cuando acompañamos al alma del paciente a esa experiencia, se da cuenta de que el origen está ahí. No es porque esa persona sea así, porque ha decidido serlo así. No, tiene un motivo, tiene un porqué se está comportando de esa manera. Claro, cuando tú eres capaz de experimentar esa experiencia, cuando el alma del paciente trabaja ese momento, hace consciente lo que está pasando, ¿qué ocurre? Que esos bloqueos que tenemos, que llevamos arrastrando, desaparecen, se Se disipan. volatilizan, se Claro. volatilizan. Entonces tú empiezas a dar sentido a cosas que antes no tenían sentido. O a empezar a comportarte de una manera diferente a como lo hacías, o a tener sentido tu vida porque has estado triste, o porque has sentido soledad, o porque has sentido, pues no sé, muchísimas sensaciones que no son tuyas y no te pertenecen, sino que realmente pertenecían a mamá, pero a través de ese cordón umbilical, ¿qué ocurre? Que esas emociones las has, Así es. por así decir, las se han impregnado en ti, ¿no? Y tú has creído que todo eso te pertenece a ti, ¿no? De forma errónea, evidentemente, ¿no? Pues se puede trabajar esto, se puede mejorar en esas situaciones. Y bueno, esto realmente yo siempre digo lo mismo, ¿no? La terapia no es una panacea, no sirve para todo. Sirve para muchas cosas, pero para otras tantas, pues evidentemente no, ¿no? Pues como cualquier otra Es terapia. para mí es una herramienta de trabajo muy valiosa, una Ujú, herramienta de trabajo muy valiosa para, como dices bien, conocer el alma de ujú, las personas, esa persona conocer su alma. Yo no tengo el gusto, aunque he de decirte que ya conectaremos y me pondré en tus manos para realizar una terapia regresiva. Yo sí he practicado mucho con la hipnosis y sí es verdad que puedo hablar, no sé la técnica exactamente o los entresijos de una técnica de una terapia regresiva, pero con la hipnosis se me han despejado de momento todas las cosas. Es decir, lo he abierto con claridad y se me ha hecho un mapa de, ujú. ah, vale, esto es por esto otro. He empezado a encajar. Ahora sí, el puzzle ya tienes ahí las piezas. Ahora para encajar tienes que trabajar. Y ahí hay Así un es. trabajo interior que ya no depende del terapeuta, depende de la persona en lo que quiera avanzar. Ah, eso está clarísimo. A ver, nosotros no tenemos, y siempre lo digo, ¿no? Nosotros no tenemos una varita mágica. Total. Simplemente una técnica en la que tú experimentas una situación, ¿vale? Una experiencia X, y que tú cuando sales de aquí eh, tienes que seguir trabajando. Porque esto es como, no sé, tú imagínate que, que quieres aprender a jugar al tenis, ¿vale? Y tú vienes el primer día y bueno, está bien, ¿no? Que tú vengas aquí a la academia, que yo te enseñe a jugar al tenis, pero después de las sesiones de la academia, tú tienes que seguir practicando fuera de aquí, ¿vale? Claro, no te vale llevarte la raqueta y la pelota dentro del armario, no te vale. Así es, así es, así es. Entonces, claro, esto si no hay una continuidad, evidentemente no sirve para nada, no sirve para nada. Así Y es, al final uno tiene que ser consecuente y cuando uno quiere sanar algo, tiene que ir a por todas. A medias no se puede ir, porque al final no consigues el cometido que tú tienes, ¿no? Hay muchas personas que hacen 1000 terapias o prueban 3000 terapias y no es que la terapia no funcione, ojo, ¿vale? Sino que a lo mejor tú no estás preparado o a lo mejor tú crees que los demás lo van a hacer por ti y eso nunca va a funcionar. Nunca creáis que cuando tengáis enfrente vuestra un terapeuta diga, no, yo soy capaz de curarte esto, o de quitarte esta eso no es así. agorafobia, o soy capaz de quitarte una fobia, o soy capaz de quitarte, yo qué sé, cualquier sensación o incluso enfermedad, ¿no?
no lo creáis, porque realmente no sana el terapeuta, sana la persona que decide sanarse, ni más ni menos. Solamente la Totalmente. persona. Esto no es magia, esto no es una varita, esto no son polvos mágicos, sino esto es un trabajo que, bueno, que el terapeuta te da unas indicaciones, el terapeuta te puede abrir los ojos para que encuentres el camino que realmente a lo mejor necesitas y que, bueno, cuando tú haces consciente algo, dices, anda, a lo mejor el camino está aquí o necesito cambiar algo en mi vida, ¿no? Y es así, esto funciona así, no funciona de otra manera. Ojo, hay gente que se cree que vienen y se termina la historia. No, esto no funciona así. Hay que seguir trabajando De después de... hecho, es que yo lo digo mucho, bueno, mi trabajo es distinto al tuyo, me encantaría aprender también con la terapia regresiva, seguir ampliando conocimiento, creo que nunca está de más, al revés, todo suma, pero yo digo exactamente lo mismo. Por ejemplo, con el tarot, que es a lo que con lo que yo trabajo, eh, la gente da por hecho cuando viene que se le va a dar la salida a su vida, que ya se le va a dar la solución, que eso está ahí. Ujú. Y yo siempre digo lo mismo, las cartas plasman lo que tu energía habla y que cuando tu energía, si estás dispuesto a trabajarla y a ponerlo en marcha, hay un movimiento. Si no, tu energía se queda estancada igual que has venido. Igual, exactamente igual. Y sea con terapia regresiva, sea con hipnosis, Sí, sea con sí, lo que sea. con cualquier terapia al final tiene que haber una predisposición, evidentemente, y bueno, pues también hay una continuidad de la persona que realmente decide, dice, bueno, yo quiero cambiar esto, ¿no? Esto muchas veces personas que se ponen en contacto conmigo dicen, bueno, es que mi hijo consume drogas, ¿no? Pero él no ve el problema, ¿no? Y digo, bueno, esto es, si tú no ves el problema, es imposible, si la otra persona no te pide ayuda, es imposible, tú estarás ahí, evidentemente, para cuando caiga, pero si realmente no pide ayuda, va a ser muy difícil, o si no ve que tiene un problema, va a ser muy difícil poder acompañarle, poder ayudarle y que él pueda sanar, evidentemente, ¿no? Es muy difícil, a veces se vuelve complicado porque yo entiendo a familiares bueno, pues que evidentemente sufren, ¿no? Por la situación que puedan tener, ¿no? En su familia, en su casa, en un hijo, en una hija, en un padre, en una madre, ¿no? Y estás un poco como cogido de pies y manos, ¿no? Y decir, bueno, que es que me gustaría ayudarle, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? A veces no está en nuestra mano el poder hacerlo. Evidentemente, cuando alguien da el paso y dice, bueno, ahora quiero, pues evidentemente es mucho más sencillo, ¿no? El poder ayudarles y el poder acompañarles para que puedan entender que, bueno, pues que a lo mejor ese no es el camino que realmente deben de trazar, sino que hay otras alternativas y que se puede hacer de una manera totalmente diferente, ¿no? Yo no te oigo ahora. ¿Me oyes? Algo, Bueno, no te oigo. ¿Qué es inalámbrico el micrófono? Sí, y ahora te escucho. Sí, sí, te oigo bien ahora. ahora sí, vale. Pues Mm. este es el micrófono que tengo dos micrófonos inalámbricos y luego tengo, bueno, tengo unos pocos, pero se ve que este lo compramos y no vamos allá, no vamos allá. Bueno, pues al hilo de lo que te estaba comentando, Sí, ya se me ha ido, ¿de qué es que estábamos hablando? Ay, se me ha ido con el no sé, tema del como estabas micrófono. hablando, como no te oía, no sé lo que me estabas diciendo. Ah, vale. Al hilo de lo que estábamos comentando,
en función a las terapias que hacemos, al trabajo que haces de divulgación, de Ujú. expansión de conciencia. eh, Entiendo que para ti ha tenido que ser un antes y un después el mantener a tu mundo oculto, oculto Ujú. a esa verdad, a no querer decir, a no querer hablar, y más siendo policía, pues, entiendo que por tu trabajo pues no querías manifestar eh, pues la evidencia. ¿Y qué punto, qué momento te hizo a ti esa inflexión de decir, ahora, ya, sí? Bueno, yo creo que es un poco la experiencia, cuando uno adquiere la experiencia, cuando uno se siente seguro, evidentemente tienes que estar seguro porque si no realmente te estás mintiendo a ti mismo y no eres honesto contigo mismo. Cuando tú te das cuenta que sabes un poco de qué estás hablando, cuando sabes un poco de lo que ocurre, de lo que tú sientes que es tu verdad, porque realmente muchas veces cuando me contactan conmigo, ¿no? Y me dicen: "Oye, mira, Daniel, te he visto en una entrevista con fulanito, con menganito", ¿no? Yo siempre le digo lo mismo, ¿eh? Incluso cuando escuchen esta entrevista, no os creáis absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esta es mi experiencia y esta es mi verdad. Experimentadla vosotros. Cuando vosotros experimentéis, asistáis a un taller o vengáis a la consulta o experimentéis en vuestras propias carnes lo que realmente es esto, es cuando realmente tú puedes hacerte la idea de lo que es esto. Así es. Porque yo te puedo contar muchas cosas, ¿no? Y yo, como he dicho al principio, no estoy aquí para convencer a nadie de nada, ni demostrarle nada a nadie. Creo que el camino que he ido recorriendo ha sido muy despacito y muy seguro. A veces me he equivocado, como todo el mundo, y que bueno, que cuando uno se pone a trabajar en esto, te das cuenta que el aprendizaje es infinito. Cuando tú escuches a alguien decir, no, yo ya lo sé todo, hay que salir corriendo para el otro lado. Eso lo digo ya, salir corriendo, ¿vale? Porque el que dice eso, malo, 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 malo. Realmente esto es tan, 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 tan inmenso que no paramos de aprender, o por lo menos yo, ¿no? Y yo me siento un privilegiado, por ejemplo, cuando estoy en los talleres, en las formaciones, porque claro, yo soy uno, ¿no? Y mi compañera, ¿no? Que me ayuda, ¿no? Pero yo tengo delante a 30 personas. Esas 30 personas, cada uno me está mostrando, me está enseñando, está desnudando su alma y el privilegiado ahí soy yo. Ellos no se dan cuenta, yo se lo digo, a ellos, no, no te creas que me lo guardo para mí, sino le digo, no, no, no os equivoquéis, que aquí realmente el privilegiado soy yo porque estoy Soy yo. aprendiendo de 30 almas diferentes. Vosotros solamente de una, ¿no? O de mi conocimiento, ¿no? Que pueda haber adquirido hasta este momento. Pero bueno, yo me siento que esto tienes que seguir trabajando, que tienes que seguir aprendiendo y que, bueno, pues que esto es lo que te hace, que te anime, que cada día te levantes y tengas esa ilusión de seguir aprendiendo, de seguir acompañando a esos seres de luz, a las personas que quieren que les acompañes, que les ayudes. Para mí eso es, bueno, es algo que no lo puedo describir a veces con palabras porque es una sensación, una emoción muy bonita, ¿no? El poder hacerlo, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues esta terapia me ha cambiado la vida en todos los sentidos, en poder comprender qué es lo que somos, qué hemos venido a hacer aquí y a dónde vamos, ¿no? Hay tres preguntas que nos podemos hacer, que son esas, ¿no? Que de dónde venimos, que muchas veces no sabemos muy bien de dónde venimos, qué es lo que hemos venido a hacer, que eso también es algo muy recurrente que las personas Mm. dicen, bueno, es que estoy aquí perdido y no sé muy bien qué es lo que he venido a hacer aquí, porque realmente esto no tiene ningún sentido. Bueno, depende de conforme lo veas, ¿no? Y la última pregunta que descubrimos con esta terapia es a dónde vamos, ¿no? Si sabemos de dónde venimos, qué hemos venido a hacer y a dónde vamos, tienes el puzzle completo. Porque Totalmente. venimos todos del mismo sitio. Todos, absolutamente todos venimos del mismo sitio. ¿De dónde venimos? Muy fácil. Venimos de casa, venimos de la luz, venimos de la fuente, venimos del todo, como queréis llamarlo. Al final tú encarnas en un cuerpo físico en el que tú tienes una experiencia. Tienes experiencias en tu vida que vas adquiriendo a lo largo de tu vida. ¿Qué ocurre? Que hay personas que sus experiencias llegan a los 5 años, otros que llegan a los 20, otros a los 40, a los 50, a los 60, a los 80, a los 100. Y es el tiempo que tú has tenido que experimentar. Así Evidentemente es. es difícil, ¿no? El cuando alguien trasciende anti natura, ¿no? Cuando alguien joven tiene que trascender,
es un poco lo que te choca, decir, bueno, ¿cómo puede ser que una persona con 20 años haya trascendido? ¿Cómo puede ser que un niño con 15 años haya trascendido, ¿no? A veces eso es complicado de poder entender y comprender y sobre todo el que puedan entender nuestras familias que están pasando por ese duelo, ¿no? Eh, Al final lo que intentamos hacer es hacer consciente de que la muerte realmente es una parte más de la vida, no es una parte que esté fuera de la línea del tiempo de la vida, no, está dentro. Normalizar ese proceso como Claro, normalizamos el nacimiento, el crecimiento, claro, Ana, cuando una fase más, una claro, fase más. por eso yo hago hincapié en el que en casa, en los colegios, los papás, las mamás, hablen a sus hijos de estos temas. No pasa nada, que no se convierta en un tema tabú, ¿no? Como se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Sé que cada vez en la psicología, sobre todo en la psicología infantil, ¿no? Cuando a lo mejor una familia, un niño ha perdido a su hermano, ¿no? Se va introduciendo, pero ¿por qué no tener preparados a los niños cuando tengan que experimentar una experiencia, una pérdida de un padre, de una madre, de un abuelo, de un tío, de un primo, de lo que sea? Porque nadie sabe las circunstancias que nos pueden aparecer en nuestro día a Totalmente. día, ¿no? Hoy estamos aquí y mañana ya no estamos aquí. Por lo tanto, el poder enseñarle a esos niños de una forma gráfica, de una forma que puedan entendible para ellos, para la edad, ¿no? Adaptar a la edad y hablarles de la muerte, de que es algo que sabemos que desde que nacemos lo vamos a tener, no sabemos cuándo, pero que sabemos que va a llegar, eso es indiscutible, ¿no? Pues el tener preparados a los niños, a los adolescentes, porque a veces también tienes un impacto emocional de que tienes una pérdida de un abuelo y se te cae el mundo encima, ¿no? Pero el tener el conocimiento de poder saber qué es esto o cómo poder gestionarlo, creo que ayudaría muchas veces a muchos niños que a lo mejor tienen que pasar un duelo y no saben muy bien ni lo que tienen que hacer, ni dónde tienen no sé, no saben cómo gestionarlo No realmente. saben cómo o directamente se les oculta, no se les Ujú, dice, no entran en un diálogo con ese adulto, simplemente desapareció y ya. ujú, Y no se les explica. Y normalizar, estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, es súper, súper importante. Y para ujú. eso, darte las gracias por la labor que haces, porque Desde luego. esto mismo es expandir y normalizar algo Ujú, que nosotros ya tenemos muy, muy integrados por nuestra forma de vida, por nuestro ser, pero que entendemos que es muy necesario porque más tarde, más o tarde menos, vamos a hacer todos ese camino. Y así todos es. tenemos firmado ese pacto por ahí arriba, Ujú, que vamos a hacer ese camino y que vamos a trascender. Entonces, ¿por qué ponernos las cosas difíciles metiendo ese trapo en el cajón? ujú. Así es, al final el trapo hay que sacarlo y tienes que pasar en algún momento de tu vida por ese duelo o por esa experiencia, a lo mejor puede convertirse en traumática o no, dependiendo del conocimiento que tengamos. Evidentemente, cuando yo tengo a una persona que ha trascendido, me lo tomo de una manera totalmente diferente a como lo hacía, ¿no? Y claro, entiendo que es el conocimiento que he adquirido durante todo este tiempo y que, bueno, en casa, por ejemplo, se habla de la muerte como el que dice si hace sol o está haciendo viento, ¿no? Está totalmente normalizado y bueno, pues eso es un poco hablar con normalidad, sin ningún tapujo, sin ningún tabú, sin ningún escondimiento de absolutamente nada. Es decir, algo natural, porque es natural como la vida misma. Yo entiendo que los papás y las mamás quieran proteger a sus hijos, ¿no? Por supuesto que sí, porque nadie quiere que sufran, ¿no? Pero no será mejor que estén preparados si ocurre, que ojalá no ocurriese nunca, ¿no? En alguna familia, alguna pérdida de algún ser cercano, un hermano, un padre, una madre, lo que sea, un accidente, lo que sea, ¿no? Que de repente estás y en 2 minutos ya no estás, Ya ¿no? no estás. Pues ahí el tener esa preparación o ese conocimiento de saber que esto puede ocurrir, bueno, pues creo que sí que ayudaría, o pienso yo que sí que ayudaría en esas situaciones. Yo pienso que Alivia sí. muchísimo. No, 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 totalmente de acuerdo, Ujú, totalmente de acuerdo. Daniel, me encantaría porque esta mañana, cuando hemos hablado, me has dado una alegría cuando me decías que venías a Málaga, ujú, que por supuesto iré a verte, a conocerte en persona. Me encantaría que les dijeras a las personas que nos están viendo dónde pueden localizarte o qué talleres
impartes a lo largo de toda España, que sé que lo haces a lo largo de toda España, para que te busquen y puedan comprobar de primera mano lo que es el poder del trabajo a través de la expansión de conciencia para la sanación, que es la terapia regresiva. Bueno, pues la verdad es que llevamos 6 años haciendo talleres prácticamente por muchos puntos de España. Este año ya hemos estado en Albacete, este fin de semana. Vamos a estar en Talavera de la Reina a mitad de febrero. Vamos a estar en Alaurín de la Torre, en Málaga. Las fechas son el 13, 14 y 15 de marzo. El día 13, viernes, haremos una conferencia gratuita a las 7:30 de la tarde, ¿vale? Hasta completar el aforo. Y el 14 y el 15 haríamos un taller de esta terapia para que podáis un poco ver la manera que tengo de trabajar con vosotros y de ver hasta dónde podemos llegar con esta terapia, ¿no? Será desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 7:30 de la tarde y el domingo retomaremos a las 9 de la mañana hasta la 1:30 aproximadamente, ¿no? Hasta el mediodía. Y bueno, esto será en la Laurín de la Torre, en un vivero que se llama Viveros de Empresa. Esto está en la calle Isaac Albéniz número 1. Y bueno, pues la verdad es que para mí es un placer ir por primera vez a Málaga a dar una conferencia y a poder compartir con vosotros, porque realmente esto es compartir. Y bueno, Exacto. luego sí que haremos más talleres en Madrid en el mes de mayo. Y bueno, en junio haremos aquí también en Alicante y en Tarragona, en Reus, en el mes de septiembre, ¿no? No sé si alguno más haremos. Y bueno, pues estaremos encantados de poder darnos un abrazo en directo y bueno, cualquier persona que quiera consultar puede entrar en Instagram o en Facebook, en mis redes sociales, Daniel Cantomarco, lo pone todo junto. Y bueno, ahí puede ir viendo cómo vamos publicitando un poco los talleres que vamos haciendo. Y bueno, pues ya te digo que me repito que será un placer poder estar en tu tierra y poder acompañaros y seguir aprendiendo sobre todo, ¿no? Que de esto va. Por supuesto, con mucha emoción, con mucha gratitud hacia ti, con la dulzura que me has tratado y con muchísima ilusión allí estaré. Por supuesto que estaré. Darte Muchísimas las gracias. gracias de corazón, darte las gracias por aportar tu granito de arena y estamos en el camino del aprendizaje para esos que hablamos con el más allá, traerlos para el más acá y unirlos en comunión como hermanos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Están más cerca de lo que creemos. Gracias. Totalmente, así es. Gracias. Muchas gracias.